Una producción de Charlie Diseño. Creativos, el podcast. Presentando a Manuel Bueno, artista plástico. Bienvenidos a Charlie Diseño, y en esta ocasión se trata de una entrevista especial. Por lo regular siempre cubro entrevistas con diseñadores, con personas que son propias de la carrera. Sin embargo, en esta ocasión quisiera hacer una entrevista desde mi punto de vista personal muy especial, ya que me encuentro frente a una de las personas que me han inspirado y que me han demostrado realmente lo que es crear y lo que significa ser un artista. En este caso, le doy la más cordial bienvenida a mi maestro Manuel Bueno Herrera, que es artista plástico. Maestro, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí estamos. Ok. Le comento a grandes rasgos cómo fue que sucedió. Yo, cuando estaba apenas estudiando la prepa, de repente yo quise tener un estudio mucho más profesional acerca del dibujo. He tomado dibujo, lo he hecho, lo he llevado a cabo. Sin embargo, hubo un momento en el que yo quería saber más y quería tener como el significado de realmente qué realmente se puede hacer con esa herramienta y con esa herramienta creativa y llevarlo más allá. Y fue así que de repente me enteré que en el Puente del Arte en Ecatepec estaban los cursos, los talleres del maestro Manuel Bueno. Me acerqué, fui con él y me encontré frente a todo un mundo de creatividad, el cual yo nunca había previsto como tal. Por lo regular siempre se romantiza mucho lo que es el arte, pero una vez que uno está frente a ese momento en el que se encuentra con pintura, con lienzos, con la forma de expresarse, realmente se da cuenta que el ambiente es totalmente diferente a como uno lo había pensado. Entonces, pues bueno, maestro, ¿qué me puede contar al respecto? ¿Qué puede contarme acerca de usted? Pues te diré que en el puente lo que se hacía ahí era a un alto nivel. O sea, algo que quizás esté muy mal evaluado por muchas gentes. Por muchas gentes que quizás en algún momento debieron haber apoyado el puente. Gente que quizás no era dentro del medio del arte, pero podían tener el interés de promover más cultura dentro de Ecatepec. Porque lo que se hizo en el puente fue, por ejemplo, tener una clase de anatomía con desnudos los fines de semana, pues que no lo hay en Ecatepec fácilmente. Y lo mismo igual que, por ejemplo, traer a la escuela de San Carlos, traer varias veces al maestro de anatomía de allá, traerlo invitado. Cada año, durante 3 años estuvo viniendo. Y así, ¿verdad? Hacíamos eso y otras cosas, por ejemplo, presentación de libros o cualquier cosa, o música o lo que sea, pero con un buen nivel, para realmente estar llegando a la gente y estar documentando y mejorando el medio ambiente en el que vivimos. Eso era el puente. Y bueno, nada más quise tocarlo así de pasada, porque el puente se quedó atrás y adiós. Entonces, digamos que fue el Puente del Arte más que nada una contribución a la sociedad. Pues casi, hay cosas que no quisiera ni tocar. Les digo que fue una contribución a la sociedad porque de los 16 años que estuve ahí, yo tuve sueldo durante 7 años. Y los otros años no recibí un solo centavo. Todo era por medio de que yo solventaba los gastos. Okay. O sea, mantener un lugar así, a ese nivel, durante tantos años, pues solamente un artista, porque los artistas están cerca de la locura. Y solamente así, pregúntale a alguien si quiere trabajar 9 años sin recibir un quinto, a ver si... Muy complicado. Y si levantan la mano 2 o 3, o 10. No cualquiera. Es otra cosa. Vamos a dejar eso atrás. ¿Se puede decir que usted encontró el arte o el arte lo encontró a usted?
Pues sí, es medio, yo digo, pues las dos cosas sucedieron, pero el caso es que yo me di cuenta, dibujando, que tenía yo esa habilidad, esa cualidad o ese don. Y al hacer una tarea, una vez en una escuela, nos mandaron a hacer 4 dibujos y yo hice todos los que había que hacer, que eran 24. Y el día siguiente que entregué la tarea, la maestra dijo, después de que los alumnos no llevaban 2 o 3, difícilmente llegaban a 5, yo llevé los 20 o 24, que eran 24 banderas de Sudamérica, todas las banderas sudamericanas. Y llevé los 24 y la maestra se sorprendió y hasta hizo que me dieran un aplauso. Ese aplauso tuvo que ver también porque se quedó grabado. Y entonces, pues yo esporádicamente hay algunas manifestaciones de cuando estuve yo esa vez, creo que estaba en el segundo año de primaria. Entonces, después ya se manifestó en varias ocasiones, inclusive hasta primero de secundaria, pero yo ya tenía enseñanza de arte. Yo ya había estado con Luis Toral, el pintor que pintó en el santuario, Luis Toral, que tenía 70 años cuando yo tenía 13. Luis Toral, que era el mejor pintor de la Virgen de Guadalupe, reconocido internacionalmente. Y en fin, y aparte de eso ya había yo conocido a Pedro Cortés Alfaro, que me había guiado, me había llevado a ver los murales de Siqueiros en el castillo de Chapultepec. Había estudiado yo con María Luisa Mosqueda, había estudiado yo con la maestra Dolores Díez de Sollano, acuarela, y ya 2 años en una escuela de artes y oficios. O sea que yo cuando estaba en primera secundaria, pues yo ya traía un conocimiento. Y cuando salí de la secundaria y me fui a San Carlos, pues yo llegué a San Carlos con 4 años de aprendizaje de arte, más 9 años que estuve en San Carlos, más 1 año en la Esmeralda. Fueron 14 años continuos de aprendizaje de arte. Hubo una época, fueron 4 años, en que yo salía de mi casa a las 9 de la mañana, a las 8:30, 9. Llegaba yo a las 10 allá a Plaza Meave, donde hoy está Plaza Meave, en ese edificio, en el 5º piso. Ahí había un estudio de unos artistas que tenían formación artística, que era Emilio Ángeles e Hilario Guzmán. Y los dos fueron alumnos de José Bardazano, un gran pintor español, y de otro pintor mexicano que se llamaba José Suárez Olvera, que pintó en la iglesia de San Francisco, ahí en Madero, en las calles de Madero. Cuadros muy grandes y muy bellos. Y Bardazano, que fue muy reconocido, que yo recuerdo haber ido a una exposición de él, que nunca se me ha olvidado la calidad y la gran calidad que tenía José Bardazano. Y así toda la formación desde joven, desde los 14 años, estar en una penthouse ahí en la Zona Rosa, antes de que se llamara Zona Rosa, con un artista recién llegado de Francia y con un amigo, con Pedro Cortés Alfaro, que fue el que me llevó. Y ese amigo iba a exponer ahí en la misma Zona Rosa. Se acababa de venir de Francia porque Francia se estaba declarando su libertad. En contra de Francia, el pueblo de Argelia. Y entonces los mexicanos nos parecemos mucho a los argelinos. Y ese amigo dice que tenía que traer su pasaporte en la mano para que no lo golpearan, porque es mexicano, sacaba su pasaporte. Mejor se vino, cada rato lo toleteaban allá, y entonces vino y estaba yo ahí en la Zona Rosa, antes de la Zona Rosa, tenía yo 14 años. Ahorita estamos hablando del ambiente artístico que había y de los artistas que se movían en todo lo que es el centro de México. Sin embargo, en aquellos tiempos en que usted comenzaba su carrera, ¿cómo era el panorama aquí en Ecatepec en cuestión del arte? No había ni nada, ni siquiera la capacidad, digamos,
como para estar haciendo un análisis en ese momento. Imagínate, alguien de 17 años, 16, 17 años, ¿qué panorama puede vislumbrar en una sociedad si no tiene la suficiente formación académica ni todo? ¿Verdad? Sí, realmente yo siempre he hecho cosas aquí en Ecatepec y todo, pero no, ni me atrevo ni a criticar ni nada. Yo no veo los artistas y lo que estén haciendo, pues qué bueno que lo estén haciendo. Y hace falta lugares a donde exponer. Aquí en Ecatepec, si no es ahí en la Casa de Morelos, yo difícilmente encuentro otro lugar. Se han encontrado, ¿no? Se han hecho en algunos lugares, aún dentro de la presidencia municipal y todo, algunas buenas exposiciones y todo, pero pues es una vez cada 5, 6, 7 años, 8 años. No sabe uno cuándo va a brincar algo bueno en Ecatepec. Y generalmente sucede eso. Es gente que va y pide ayuda al municipio y todo y se va a exponer a España. Ajá. Con los boletos pagados por el municipio. Alguna vez me enteré de algo así. Pero bueno, no importa. Pero sí, no conozco artistas de Ecatepec, algunos buenos artistas, pero pues, no es algo que pese, ¿no? en el ambiente y todo eso. Porque no hay interés de fondo. Entonces, en este caso, lo que haría falta sería más incentivos, más impulso a lo que es el arte por parte, tal vez, de las autoridades culturales. Bueno, pues si hay lugares, casas de cultura y todo, pero y no tienen una galería, pues yo me pregunto, ¿y los pintores qué? Pues sí. ¿Y los pintores dónde exponen? Alguna vez me acuerdo que me pidieron mis cosas y se las llevaron a Texcoco, por allá en un pueblo, no sé, no exactamente en Texcoco, y cuando llegué yo a la inauguración, mis cuadros estaban ahí recargados en unas sillas, porque no se podían hacer agujeros no se podían poner clavos en la pared. Okay. Esa es una de las inauguraciones que quedan marcadas, pero es una inauguración de las más de 100 que he hecho. No me afecta en nada, ni me acuerdo del lugar exactamente, pero así fue. Llegar a encontrar los cuadros recargados en los respaldos de una silla porque no se podían poner clavos en la pared. No, pues sí, no se puede. Sí, ese lugar era apropiado como tipo galería, pero resulta que no se puede usar ni como galería, pues entonces. Y hay otros lugares en donde pues son lugares que se supone que es de cultura, pero no tienen un lugar adecuado mínimamente para una exposición de pintura, ni para principiantes, ni para avanzados, ni para nada. La Casa de Morelos es lo mejor que yo recuerdo, porque he conocido a varios de sus directores y ellos me han platicado y sé que ahí hay un medio, no porque se esté buscando la cuestión económica, ellos tienen instalación para poner exposiciones buenas y se han puesto porque es lo más alto, antropología e historia. Acá alguna vez expuse en el Politécnico y algunos lugares así, pero no hay muchos lugares contados, y muchas veces yo opté siempre por pertenecer o hacer o que hicieran algo, que me invitaran y exponer, pero colectivamente, prestar 4 o 5 cuadros y ya. Pero individuales, que yo recuerdo, la Casa de Morelos. Únicamente, entonces. Únicamente una exposición que duró 1 año ahí. Okay. Nada más. Porque no hay las instalaciones. Si no hay las instalaciones, es que no hay ni la visión, ni el panorama, ni el interés, ni nada. Desgraciadamente. Bueno, cambiando un poco de tema, su trabajo pertenece al arte onírico. Para la gente que no conozca de este movimiento artístico, ¿cómo lo podría describir? ¿Cómo podría describir su arte? Bueno, es como el cuadro, ¿no? Si ahorita con la toma que están haciendo, ven y se puede ver con cierta facilidad que esto no es una realidad.
esto está trastocado y parece como cosas de sueños, por ejemplo, esto que se está moviendo, o ese velo que se está moviendo, o aquello de ahí arriba. Entonces, son cosas un poco nacidas de la ensoñación, o del estar en los sopores del sueño. Eso es el onirismo. Y esto, bueno, también viene como de un trayecto, por ejemplo, del arte surrealista, aunque el arte surrealista tiene otros fundamentos distintos, ¿no? Que era un poco las teorías de Freudiana, y estaban los cadáveres exquisitos, estaba el manifiesto de André Breton y otras cosas, y hay manifestaciones. Es más, yo alguna vez estuve dentro del movimiento surrealista, y como en 1973, supongo, o 74 por ahí, estuve en una exposición donde estaba Leonora Carrington, Remedios Varo, Leonor Fini, estaba Diego Rivera, estaba Tamayo, estaban grandes pintores a nivel mundial, entre otros Salvador Dalí también estaba ahí, y yo tengo ahí mi catálogo de esa ocasión. Sí, me consta. Para dedicarse a esta corriente artística, ¿cuáles fueron sus mayores influencias? ¿Qué artistas los tomó como influencia? Sí, no. Yo alguna vez, mi maestro, era uno que fue mi maestro, y un gran maestro para mí, Héctor Ayala, me invitó a una subasta, y en base a esa subasta, yo estuve el día de la inauguración, gracias a él que fui, inscribimos 2 cuadros míos, entraron a la subasta, y pues de hecho yo era el único invitado de él, y yo estuve ahí en ese lugar, así concretamente 20 de noviembre de 1971. El 20 de noviembre de 1971 en la mezquita israelita de Polanco, en la mezquita Betel, ahí fue la subasta. Hubo una subasta de primer nivel, después de una cena, y a mí me dijo el maestro, nos vemos el viernes para entrar a la inauguración, cuando se inaugura la subasta y todo. Y vamos a cenar primero y después pasamos al área donde era la subasta. Y se hizo una gran subasta, en donde estaba Chagall, estaba Picasso, estaba Miró, todos los grandes pintores mexicanos, todos, Cuevas y todos los reconocidos, Nierman y todos los grandes pintores mexicanos, hombres y mujeres, e internacionalmente, ¿no? Yo que pude haber sido su ayudante, porque me dijo un día que vayas allá al estudio. Y como nunca me dijo algo concreto, yo dejé de ir inclusive a la escuela para no tener ya ese compromiso con él y nunca ser su ayudante. Porque dije, si me voy a dedicar a pintar, me voy a dedicar a pintar por mi cuenta. No voy a tener la influencia de mi maestro, ni siquiera la influencia de mi maestro. Okay. Pero ahora, que hay influencias, claro que hay influencias. Pues tú no sabes ni en qué momento te va a quedar prendado en ti algún concepto, alguna idea de Rembrandt o de Velázquez o de quien sea, de pintores importantes a nivel mundial, de Picasso, de quien sea, y que tú lo vas a transmutar, lo vas a meter en tu obra, ni cuenta te vas a dar. Tenemos influencia porque pues, el mundo es el mundo y todo está dando vueltas. Y estás viendo más ahora en la época de las imágenes, ¿no? De tanta imagen que llega a nuestros ojos por medio de los medios de comunicación ahora que son tan fuertes, ¿no? Sí, claro. ¿Y de los artistas contemporáneos, actualmente hay alguno a quien admiren de los actuales? Bueno, yo puedo, así como poner la palabra admiración, pues no, porque yo no sé ni... por ejemplo, a mí no me interesa ni conocer a los artistas ni nada. Yo veo su obra y veo la calidad y digo, es un pintor de primer nivel. Pero eso no quiere decir, ay, eso para mí como idolatrar a esa persona, no. O como muy admirado, no. Por ejemplo, a mí me gusta lo de
lo que hace Roberto Ferri de Italia, o lo que hace Guillermo García Lorca de Chile, lo que hizo también el otro Bravo, un pintor de ahí también de chileno, que era Claudio Bravo, súper pintor. Okay. Claudio Bravo marcó directrices dentro del arte, porque él recuerdo que ponía una tela colgada y pintaba la tela exactamente igual. Y lo que es el imperialismo y todo, pues él marcó directrices. Pero aparte de eso, fue a pintar a la familia de Imelda de Marcos, y yo por una asociación recuerdo que alguna vez llegando a la galería de Camino Real, con la galería Castellano, no pude entrar porque había un séquito de seguridad. Ya cuando se fueron, al entrar yo a la galería le pregunté a la directora quién era. Dice, no, pues era Imelda de Marcos, y se llevó varios cuadros, entre esos va uno tuyo. Bueno, qué bueno. Pero pues por relación sé que Claudio Bravo también fue a pintar a Filipinas a la familia de Imelda de Marcos. Pero esas son situaciones, ¿no? Pero otros pintores, por ejemplo, Odd Nerdrum, que no tienen nada que ver a veces, ni en las características, ni en el tipo de obra, en nada. Pero, y por cierto que Odd Nerdrum, que es de un país, parece que de Suecia, fue maestro de Roberto Ferri y de Guillermo Lorca García, casualmente. Y además no pintan cosas iguales, no, temática ni nada, son distintos. Y así como eso, pues uno ve donde quiera que ve uno una buena obra, aunque no sepa uno de quién es en ese momento, pues ya investiga uno. Pero dice, esto tiene calidad. Uno percibe dónde está la calidad. Para mí, después de ese día, y que el maestro, por ahí tengo algo firmado de él que me da la bienvenida, y hasta me puso colega. Unos meses después pasó diciembre, enero, y el 17 de febrero renuncié a la compañía donde trabajaba yo como diseñador. Y al día siguiente, el día 18, me puse a pintar. Ahí tengo mi cuadro, que pinté el día 18 de febrero del año de 1972, año en el que hice mi primera exposición individual en noviembre de 1972. Ya fue el arranque, y el pertenecer a esto, contra viento y marea, suceda lo que suceda. Hoy, a mi edad, pues esto es lo que hago, esto es lo que sé hacer. Y como decía alguien que alguna vez me quiso ofender, y en lugar de ofenderme me hizo el mejor de los elogios, me dijo, tú nomás sirves para pintar. Bueno, qué bueno, gracias. Sí, o sea, al contrario, era un reconocimiento. Es un halago. No fue una ofensa, fue un reconocimiento. No, pero y vaya que sí lo hace muy bien, o sea, realmente su estilo se me hace demasiado hermoso, se me hace muy estético, busca siempre como que las armonías. Lo que me interesa mucho y lo que me llama la atención es que maneja muchas texturas dentro de sus cuadros, por ejemplo esto que es un poquito de puntillismo, pero también es manejar tonalidades diferentes. Pues sí, dentro de esto, pues dentro y fuera de San Carlos, dentro y fuera del arte, dentro y fuera de las enseñanzas, siempre se está aprendiendo. Y yo siempre he estado aprendiendo. Y aún hoy puedo decir, sigo aprendiendo. Porque además dentro de lo que lees o de lo que escribes y todo lo metes lo encasillas dentro de lo que es el arte. Y todo esto es una repercusión del arte. Todo esto es un movimiento astral o el concepto, la concepción atmosférica de lo que vivimos, de lo que somos, y que estamos interactuando con el universo, y el universo interactúa con nosotros, y todo hay un círculo que está sucediendo dentro de una historia, de una vida, que esa vida puede ser la de nosotros, la tuya, la mía o la de cualquiera.
Y pues es una visión. Ahora me toca esto, de verlo así, porque es como lo siento. Hablando de visiones y de ese tema, al respecto de esto, usted antes de enfrentarse al lienzo en blanco y de agarrar sus pinceles, ¿cómo concibe su proceso creativo? ¿Por dónde comienza? Bueno, un buen artista, por ejemplo, ¿y tú por dónde empiezas a dibujar? Pues yo empiezo a dibujar por donde sea, por donde quieras. Si es un buen artista, puede empezar de abajo para arriba, de arriba para abajo, por donde quiera. Y yo te puedo decir, estas obras, aunque tú no quieras, vas a llegar a esto. Aunque yo no lo tenga preconcebido, voy a llegar a esto. Porque va saliendo el arte, va manifestándose. Y algunas veces hago dibujos previos, pero la mayoría de las veces no. Yo trabajo directamente sobre la tela. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela usted me comentaba de unos apuntes que usted hacía de vez en cuando. No, pero los apuntes no son de vez en cuando. Los apuntes son diarios. Hoy día, 25 de mayo de 2025, ahí tengo mi libreta, si quieres te lo enseño. Ajá. Una libretita pequeña, así que me cabe aquí en la bolsa de la camisa. Ah, ok. Y ahí se me apunte y ahí dice 25 del 5 del 25. Hoy. Ok. Entonces, el dibujante no es de que a ver si quiere o que si tiene ganas. El artista es de tiempo completo. O que venda o algo, ¿no? Que se ponga a vender otra cosa, o vender otro rollo, ¿no? Ok. Que no se dedique al arte. Porque el arte es muy celoso. Sí, es cierto. O le entras o le entras. Y si no le vas a entrar, mejor. El consejo es que mejor no le entres. En la mayoría de sus obras siempre he visto que el tema central es la mujer. En este caso, para usted, como artista y como persona, ¿qué representa a la mujer? Bueno, es como, pues es el símbolo universal, ¿no? En todo caso. Pero yo no siempre dibujo mujeres. Hay cuadros en donde no. Yo puedo sacar varios cuadros y no hay una mujer, a lo mejor. O sea que no ha sido tanto como estarlo visualizando nada más y sobre la mujer y la mujer. La mujer, bueno, como si lo que están viendo pues es belleza. Belleza, ¿no? La belleza pura. Y eso es lo que se busca. Para unos a lo mejor, bueno, la belleza es otra cosa. Pero en fin, te digo, creo que tan es importante el rostro como lo demás que está alrededor. Y en esto también, para mí, hay belleza, sin ver la cara del mundo. Ok. Esto es belleza, Hay belleza en todo. En el mismo cuestión del concepto de colores y todo, el manejo de colores y todo. Pero que hay que conocer todo, trabajar el pastel, trabajar la acuarela, trabajar el acrílico, que es otra técnica que es muy exigente, trabajar el óleo, pero llegar a buenos niveles, no nomás sacarlo del tubito el óleo y embarrarlo en una tela y decir ya sé manejar, ya sé óleo, o porque ya conoce una barniceta o 2 o 3 cosas y ya, no. Esto son años y años que hay que estar trabajando y hay que estar viendo y hay que estar observando a otros pintores y otras gentes. Actualmente hay muchísima moda en cuestión de arte, por ejemplo, estos artistas contemporáneos que de repente suben videos a TikTok, que de repente que suben videos a YouTube, en el cual pues obviamente hacen cosas bastante peculiares que ellos llaman arte, como por ejemplo el famoso plátano que pusieron ahí con una cinta en una pared, que fue incluso subastada. Todo este movimiento contemporáneo, es decir, instalaciones, performance, todo esto, ¿para usted qué significa? ¿Usted qué opina al respecto? Yo lo visiono así como que todo eso lo crea la gente que quiere inflar el arte, que tenga valor. Por ejemplo, el plátano como ofrece, no sé, lo subastaron en quién sabe cuántos miles de dólares. Exactamente. Yo si voy y veo,
pues ni entro, o le doy la vuelta, o veo el plátano ahí, no me acerco a verlo, me sigo caminando. Pero si ya sé que va a ser arte conceptual, pues no sé si tendría yo que ver ahí o tendría yo que entrar o no. Pero a mí no, yo no soy partícipe ni me halaga, ni reconozco, ni nada de ese tipo de artistas, ¿verdad? Porque que ahora ya no, ya es lo que interesa, es la idea, ya no es el trabajo. No, bueno, pues para eso, para mí dejaron de ser plásticos, para mí dejaron de tener la sensibilidad de estas cosas, de lo que es el arte, de lo que para mí es el arte. Pero pues yo no es puramente crítica, digo yo. Vivimos en un mundo de 8,000 millones de gentes y hay gente para ellos alcanza y sobra gente. Yo lo que me interesa es, digo, todo eso, hay cosas que a veces hasta uno mismo se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Porque así, a mí si me enseñan 80 letreros de Oncaguara y los 80 letreros parece como si les hubiera hecho un rotulista, pues para mí no me dice nada Oncaguara. Necesito leer su biografía, conocer su historia y todo eso, para llegar a un punto donde diga, ay, qué interesante, para poder exclamar, qué interesante, nada más. Pero no me dicen nada 60 letreros con letras ahí como si los hubiera hecho un agente dedicado a eso, ¿no? A hacer letreros. No, exacto. ¿No? Entonces yo no soy participante, ni participo ni me interesa. Dentro de este camino del arte, bueno, por cuestiones de la vida, su hija Laura Bueno ha tomado este camino que inició usted y lo ha llevado hacia su propio estilo, en el camino de la pintura, pero también en el camino de la escultura. Durante toda su carrera de su hija Laura, ¿qué consejos le ha dado usted en este medio? No, yo nunca le he dado consejos así como tal. Yo siento, y lo he compartido con ella, que si yo hubiera querido que mi hija fuera artista y haberla puesto a hacer ejercicios y darle libertad y que tuviera que hacer un dibujo diario, o 2 o 5 diarios para llegar a ser una buena artista y no sé qué, si yo hubiera entrado por ese camino, a estas alturas mi hija fuera odontóloga o otra cosa, pero no fuera artista. Y ella fue artista porque quiso ser artista. En este caso, ¿usted considera que fue gracias o a raíz de que lo veía usted trabajando? O sea, es eso, es más bien seguir eso. Ajá. Imitar eso. Imitar, ok. Pero aparte de eso, yo sí la llevaba a exposiciones. Yo sí la llevé a ver los caballos de la Catedral de San Marcos. El caballo, pues me vas a hacer un caballo al Museo de Arte Moderno, que está arriba, que son unos caballos en bronce de Alejandría que fueron a dar a la Catedral de San Marcos en Venecia, y de ahí trajeron un caballo al Museo de Arte Moderno hace como 50 años, 45, más o menos 48. Mi hija tenía como algunos años cuando yo la llevé a ver eso. Y así como eso, pues ir a otro tipo de inauguraciones, ir a ver gentes, o conocer directores de galerías, conocer a los dueños de galerías, conocer obras de arte, o sea, cómo se mueve y cómo es el arte en vivo. O sea, si ello le ha servido a mi hija, qué bueno. Además de que la reconozco su gran capacidad que tiene, aparte de haber estudiado 2 carreras de arte, y ser muy buena, especialmente en la acuarela tiene unas calidades increíbles. Sí. Y manejo de proporciones y todo, muy buena dibujante y pintora también. O sea que está muy bien, ella va muy bien. Yo creo que lo personal, o sea, no basta con tal vez imitar, sino que también se necesita como que también cierta visión y un talento
innato Sí, para dedicarse uno a esto. lo de imitar es inicial. Ajá. Es inicial, digamos, cuando tenía 5 años, pues qué hacer sino imitar nada más. Y eso a su libre arbitrio de ella, yo no lo estaba dirigiendo. Ni le decía, ponte a hacer, siéntate a hacer eso, o ponte a hacer eso. O con alguna amenaza o algo, en absoluto. Ok. En absoluto. Y ella al paso del tiempo, pues ella puede decidiendo, ¿no?, su vida. Sí, me ha tocado ver en persona sus obras de la obra de la hija del maestro y de verdad que son excepcionales. El sentido de la proporción, el manejo de la estética, pero también de los materiales que ella usa es excepcional, tiene muchísima visión y tiene un estilo propio, pero por supuesto muy inspirada en el estilo que usted maneja. No tanto, no está metida con lo mío. A lo mejor puede haber alguna asociación, pero netamente no. Han surgido nuevas propuestas, artistas emergentes, una generación nueva de artistas, no solamente aquí en el estado, sino también en varias partes. Para esas personas que todavía dudan de que si se puede vivir del arte o realmente dedicarle toda su vida a esto, ¿usted qué les diría, qué les aconsejaría a estas generaciones? Bueno, no, pues yo pienso que la vida es muy real, o sea, las cosas son como tienen que ser y no se puede hacer otra cosa más que si uno ama lo que uno hace, pues hacerlo, trabajarlo, no creer que por obra y gracia va a llegar todo, sino que hay una dedicación, un esmero, un trabajo con una continuidad, una documentación, todo. Pues todo eso es lo que tienen que agarrarse. Y luchar. Si están dentro de luchar, estar en la jugada. Eso es todo. Eso es todo, estar en el movimiento, estar haciendo algo, estar presentando algo, estar proyectando algo. ¿Cuáles son los siguientes retos que se vienen para usted como artista? No, yo no lo veo como reto, yo lo veo como algo que tengo que hacer hoy. Mañana, pasado mañana, o dentro de 8 días, o dentro de 2 o 3 años, o dentro de 5, quién sabe. No me interesa estar pensando así. Digamos porque que no, el futuro no me interesa a mí estarlo valorando, porque el futuro está allá. Si va a llegar o no, pues yo no sé. Por eso digo yo a mí lo que me interesa es estar pintando, tener una tela que me esté esperando. Eso es lo que me interesa, que me esté esperando ahí para cuando termine empezar en lo que sigue. lo vive pensando en el día a día, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer el día de mañana? El día a día es una filosofía. El día a día es una filosofía, porque el pasado ya quedó atrás. El pasado no va a regresar. No va a regresar mis trazos que yo hacía cuando tenía 18 años y van a regresar el día de hoy o mañana para dibujar. Eso ya no van a regresar. Y el de mañana, pues yo no sé, mañana es un día incierto. Entonces hay que regresar al día de hoy, al día de ahorita, en el momento que estamos viviendo. Ese es el día que ilumina la eternidad. Esta es la eternidad que vivimos los humanos hoy. Qué bonitas palabras. Hoy y hoy. Hoy es el día, el momento. Y por último, ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo le gustaría que fuera recordado Manuel Bueno en un futuro? Bueno, pues yo creo que como todos quisiéramos, ¿no? Pero quisiéramos nada más, o sea, de una buena forma, de una manera amable, nada más. Porque no voy a decir, ay, que se acuerden que yo hice esto, que hice aquello, que no me interesa. Además ni lo voy a ver y voy a estar bien serio y ni voy a saber nada. O sea que la vida es y va a seguir siendo como tiene que ser, como viene, como va caminando. No hay que preocuparse de eso. Hay que preocuparse de eso. No, ni siquiera preocuparse. Hay que hacer lo que se está haciendo ahorita. Convivir, compartir la vida. En vez de preocuparse, hay que ocuparse.
también. Y compartir la vida, eso es lo mejor. Compartir un ser humano. Sentir ser que pertenece a uno y identificarse con el otro, convivir. No. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro? Nada, dar las gracias y qué bueno que vinieron. En este caso, pues me siento muy honrado de tener esta entrevista. De verdad, para mí, personalmente, es muy significativa, ya que pues tener aquí presente a una de mis mayores influencias es para mí muy importante, muy valioso. Y pues qué mejor que me reciban las puertas de su casa, en su espacio, que es un espacio donde pues tiene toda su esencia. Y al maestro, de verdad, mil gracias, maestro, por dedicarme parte de su tiempo, porque yo sé que es muy valioso, muy importante. Enfrente de su lienzo, de sus pinceles, de su pintura, de su arte, de su estilo y sobre todo de su presencia. Entonces, para mí, yo me siento muy honrado tenerlo en mi canal y pues espero que mucha gente pues también que aprecie todo lo que hace el maestro y pues enhorabuena, maestro. Bien. Muchísimas gracias por recibirme. Muy bien, gracias. Y pues bueno, así como estas entrevistas, más adelante tendré más en un futuro, así que estén muy pendientes de mis redes sociales y ya saben, si pueden compartir este video, si pueden darle like, de igual manera recomendarlo, ya que pues bueno, así como personalidades tal como mi maestro, como otros creativos, pues bueno, estarán esperando en este canal, así que estén muy pendientes y como siempre, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente emisión.